Esta entrevista es auspiciada por Playmaker. Entra a playmaker.cl y encuentra la próxima indumentaria de tu equipo. Hola, soy Leo Burgueño y bienvenidos a este nuevo programa de Lado B. Como siempre, los invito a que se suscriban aquí abajo, así vamos haciendo crecer este proyecto. También me pueden seguir en Instagram o en Twitter como @LeoBurgueño. Para este capítulo tenemos a alguien que fue futbolista, figura en Boca Juniors, campeón con Argentina de la Copa América 91, tuvo pasos por Italia, por España, por México y por Guatemala. Con nosotros, el hoy comentarista, Diego Fernando Latorre. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Mucho tiempo, hace mucho tiempo que no nos vemos, pero bueno, bien, acá estamos. Bueno, me ¿Cómo alegro mucho de verte. voy a arrancar con una pregunta que, para buscar el lado A B ver. justamente? ¿Qué diría el Latorre comentarista del Latorre jugador de hoy, si lo tuviera que analizar? Es un jugador de apariciones, de ráfagas, que gana partidos, pero que a veces en el juego confundía un poquito algunas zonas donde utilizar la habilidad. De pronto disfrutaba más de alguna cosita decorativa que de algo más concreto, más útil para ganar los partidos, pero de pronto que jugaba libre, que me divertía y que era un futbolista difícil de clasificar, que era un jugador que, si bien, como te decía, ganaba los partidos, tenía también la capacidad para eh, jugar bien en los en los últimos metros de la cancha, o sea, de los 3 cuartos de cancha podía meter un pase gol, podía hacer algo con la imaginación, con la impronta, no era solamente que hacía goles, y que con el correr de los años, ese jugador al que estoy describiendo aprendió también a definir, porque yo no era, si bien siempre tuve esa cualidad, era bastante sereno y frío para elegir qué decisión tomar y cómo hacerlo, como que con el correr de los años fui adquiriendo más seguridad enfrente del arco a través de los años, y eso me potenció como futbolista. Entonces hubiera sido, Latorre comentarista hubiera sido bastante bueno, digamos, en el análisis del Latorre jugador. Sí, 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 sí. Son esos jugadores que todos tenemos una mirada del fútbol y quizá tenemos una debilidad por ciertos futbolistas que en definitiva o se imponen o reflejan lo que nosotros pensamos del fútbol. Y a mí, por ejemplo, me pasa con Agüero. Agüero es un jugador al que yo admiro mucho. Esa clase de jugadores. Admiro mucho, que tiene un poquito de barrio, que todavía no se les nota de dónde salieron. Y a pesar de que mis raíces no eran de ahí, de ese potrero, creo que también llevaba un poco impreso el estilo argentino dentro de mi juego. Y cuando hablas de gustos, también tengo imposible no preguntarte que este comentarista de hoy tiene mucho de de aquel jugador, digamos, porque los gustos están muy emparentados a ese jugador. Sí, yo trato de no, cuando analizo un partido, de no conectarme con mis gustos. Si bien creo que el fútbol también, un comentarista se puede permitir emocionarse y mostrar lo que siente y lo que piensa del juego, trato de un poco de desmarcarme de eso, porque si no es muy difícil el análisis. Siempre es un análisis muy condicionado por lo que sentís, por lo que pensás y por la afinidad que tenés. Y entonces ahí ya no sería justo con mi audiencia. Parece que yo ese defecto no lo tengo. Si bien a veces remarco eh, cuestiones que están ligadas a la belleza o a, a la habilidad, a la destreza del jugador, también soy muy objetivo y me pongo en un lugar en el que si soy eh, también bondadoso o analizo las virtudes en función de otros aspectos del juego que quizá o son más fáciles de ejecutar o no me identifican tanto y sin embargo le doy los méritos que corresponden, sin duda.
O sea, claramente estás hablando de equipos que dentro del gusto, no están dentro de otro gusto, pero pueden ser eficaces dentro de ese gusto. Por supuesto, la eficacia, si bien es un valor, también se puede conseguir de diferentes maneras. Yo Sí. no creo que jugar bien al fútbol sea una cuestión de gustos para mí. Para mí no es una cuestión de gustos jugar bien al fútbol. Hay determinados mandamientos, si se quiere, que hacen que un equipo juegue bien al fútbol. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí, eso es una opinión personal, ¿no? No estoy diciendo que sea así, pero es una opinión personal. El fútbol no es, para mí, me gusta una milanesa o me gusta el bife chorizo. No es así. Yo creo que para jugar bien al fútbol se requieren determinados patrones de juego, ser protagonista, superar al rival a través de la pelota, saber elaborar, buscar la definición por los caminos más indirectos, el de la distracción, defenderte bien, recuperar la pelota en determinados sectores. Un equipo que hace eso, para mí, juega bien al fútbol. O sea, no es gusto, no pasa por el gusto, porque si no sería un poquito caprichoso y arbitrario, porque entonces habría mil maneras de jugar bien al fútbol y yo no considero que sea eso, sea así este juego. Y en ese gusto, digamos, o en esa forma de jugar bien, mejor dicho, Diego, ¿cuáles son los que más te acercan o qué equipos que te han marcado, por ejemplo? Bueno, claramente el Barcelona de Guardiola, creo que ahí empezó otra era en el fútbol, otra percepción del juego, y a partir de ahí empezaron a inspirarse un montón de entrenadores y cada uno le dio su mirada, su sello, sus particularidades, porque también están los jugadores que de pronto quizá no te pueden entregar lo mismo que en ese momento lo hacían Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, pero en función de ese espejo, muchos entrenadores se inspiraron para eh, fomentar más la creatividad en los equipos por caminos que, que, entregaba también un poco la táctica. La táctica antes se empleaba como un medio más defensivo, o sea, cuando Para uno contrarrestar. relacionaba, claro, cuando relacionaba la táctica, o cuando en tu cabeza aparecía el término táctica, la palabra táctica, lo hacía en función de cuestiones más defensivas, que ya nos veníamos teniendo esa información hace mucho tiempo. Sin embargo, también ese equipo de Guardiola supo encantarnos, supo enamorarnos a través de un fútbol más sofisticado. O sea, si bien había creatividad, la creatividad de los futbolistas, también Guardiola fue un obsesivo de algunas posiciones, de cómo ir a través de la superioridad numérica, las salidas de atrás y todo eso que había un desarrollo de juego muy buscado, muy logrado en los entrenamientos, a partir del perfeccionamiento, a partir de las horas de ensayo que tenía, y eso antes nos parecía, no sé, algo impensado, ¿no? Si hablábamos de creatividad, hablábamos de espontaneidad, hablábamos de soluciones más individuales que colectivas. Entonces Guardiola también en eso fue muy influyente para, sobre todo para los entrenadores, ya no para nosotros. Me parece que el último paso era la zona de recuperación que utilizaba Barcelona como para estar cerca del arco rival. Totalmente. Equipo que le hacía muy pocos goles porque los 5 o 6 segundos inmediatos a la pérdida de la pelota, el equipo se contraía de una manera que parecía un acordeón, que iban y ahogaban y no había manera de salir de ese pantano que te metían, porque, bueno, a través de los conceptos de juego, de los pases, de las asociaciones y todo lo demás, estaban siempre juntos para cortar el campo, para presionar arriba la pelota y para dejar a los adversarios con una, digamos, con una limitada posibilidad de ir maniobrando dentro de la escasez de tiempo y de espacio que el equipo, el rival, o sea, el Barcelona, te acortaba tiempo, ¿no? Y espacio. Diego, ¿cómo preparás el partido? O sea, cuando sabés el partido que tenés que hacer, ¿qué es lo que haces como para preparar justamente ese partido?
Bueno, primero, como te dije, trato de ir medio vacío de prejuicios, o sea, no soy de los que, si bien tengo una forma definida de cada uno de los equipos que voy a comentar, como juegan después el partido, siempre te tenés que entregar al partido, porque no podés ir a comentar un partido con un manual, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Sí, hay ciertas tendencias que tenés que ir revisando y para eso miro 2 o 3 partidos de cada equipo que me toca comentar, porque generalmente las respuestas, no solo colectivas, sino individuales, no son las mismas, pero tenés ciertas referencias donde puedes aferrar para ir por lo menos encontrando algo para el inicio del partido o algo que a vos no te sorprenda como analista o como comentarista. Y por supuesto que también me parece que es muy importante saber cómo llegan los equipos, cuál es su estado de ánimo, qué pasa en los partidos anteriores, además como te decía, de las ideas del técnico y de los patrones más o menos comunes que tienen los equipos, después cómo llegan, porque eso marca mucho el comportamiento. Probablemente si un equipo que viene perdiendo le hacen un gol, eh, no pueda tener la templanza que tiene otro que se siente más seguro y tal vez viene de ganar 4 o 5 partidos, como le puede pasar a River, que incluso jugando mal, pongo un ejemplo cualquiera, Sí, sí. un ejemplo muy a mano, incluso jugando mal, el equipo siente esa sensación adentro de que en cualquier momento lo puede revertir, o sea, cree sus propias posibilidades. Y eso por supuesto que es un ciclo largo y eso ayuda para que ciertas cosas, incluso del entrenador, ciertos pensamientos, se vayan afianzando en los jugadores y el jugador entra a la cancha con alguna garantía más. Y esos comportamientos, vos le pones otra palabra, patrones, esos patrones se van repitiendo en un mismo entrenador en los buenos o momentos más o menos, digamos, porque claramente cambian en esos malos momentos de los equipos. Por eso hay que ver, cada caso es diferente, por eso hay que conocer perfecto, yo creo más por supuesto que los jugadores de fútbol, pero también en cómo estos entrenadores bajo presión extrema o estos jugadores bajo presión extrema salen o sobrellevan esos momentos. ¿Qué hacen? ¿Cambian? ¿No cambian? ¿Se mantienen? ¿Van buscando variantes? ¿Ajustan? O sea, ¿qué hacen en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad? Y también los futbolistas dentro de la cancha, ver cómo soportan un mal rato. Bueno, todo eso que también yo no creo que sea tan fácil de dividir el aspecto psicológico, el aspecto futbolístico, estratégico, físico, todo yo creo que tiene una comunión, una coincidencia dentro de los partidos y eso también me dedico mucho a eso, horas en casa, analizando este tipo de conductas que son las que llevan al rendimiento deportivo. ¿En qué momento dijiste voy a ser comentarista? Nunca me lo propuse seriamente. Se fue dando, me parece que fue por decantación. Entré a programa de televisión, en un programa de debate, como muchos de opinión, con Fernando Niembro, y como yo tenía un conocimiento muy, muy detallado del fútbol mexicano, me utilizaron como segundo comentarista porque había partidos de fútbol mexicano que eran un poco marginales en la pantalla de Fox y nadie los quería comentar. Entonces empecé ahí porque también había jugado, era contemporáneo de todos los jugadores. Además, me retiré en México y a los 6 meses ya estaba comentando partidos en la cadena. Entonces, creo yo que ocupé ese vacío, lo fui haciendo relativamente bien, me preocupé. Si el fútbol ya de por sí es impredecible, el fútbol mexicano mucho más. Entonces me parece que fue una gran escuela para mí poder transmitir esas emociones en la pantalla porque fui aprendiendo también sobre quizá algún error, algún juicio de valor que das de un partido, generalmente alguna sentencia, y de pronto te levantaste de la pantalla o te fuiste al baño y el equipo que iba ganando en México 2-0 va perdiendo 3-2. Entonces todo eso me fue sirviendo, lo fui incorporando a mi archivo y después, lógicamente, lo fui aplicando cuando mi carrera fue avanzando. Diego, jugando tenías que adaptar por ahí tu juego al centrodelantero, al win derecho, al win izquierdo.
comentando te tenés que adaptar al estilo del relator, Sí. porque ahí, digamos, va cambiando mucho de acuerdo al que te vaya tocando al lado. Sí, sí, tienen diferentes personalidades, diferentes maneras de ejercer el periodismo, diferentes maneras de relatar también. Por ejemplo, a mí me toca mucho relatar con Mariano y con el Pollo. Mariano interviene mucho más en el comentario, opina sobre el árbitro, o sea, sienta posición. El Pollo quizá eso se desliga un poquito de eso y se dedica, yo por abajo igual charlo mucho con los dos, porque no siempre estoy seguro de algo que veo, o sea, hay que, eh, sobre todo cuando comentamos partidos por televisión, una falta, algo, un offside, lo que sea, siempre es mejor consultar para... No tengo problema que haya dos opiniones o que tengamos que opinar diferente sobre una misma acción. No tengo, porque se puede presentar que haya alguna discrepancia, pero es mejor siempre, antes de opinar, una vez Macaya me dijo que el aliado del comentarista es el silencio también, no son las palabras. Y me parece, me la tomé esa frase, porque a veces uno está muy desesperado en opinar siempre de todo y querer meterse, todo lo que sucede en el partido, y es mejor siempre una actitud observativa, ¿no? De contemplar y de hablar lo necesario, lo justo y lo que enriquezca la transmisión, sabiendo que del otro lado hay un fanático que está viendo el partido, lo está viviendo con mucha pasión y que te tiene que soportar, porque nos tiene que soportar. Entonces siempre es mejor, ¿no? Hablar mesuradamente, poco, y cuando uno habla tiene que estar seguro, se puede equivocar, por supuesto, y el Sí. televidente no puede compartir, pero reflexionar antes de opinar. Diego, ¿y cuándo sentiste ese momento? Porque hay un clic que se produce entre la torre y el público. ¿En qué momento lo sentiste como comentarista, digamos? Porque al principio puede haber pasado que hubiera una indiferencia, pero ya después como que te fuiste metiendo entre la gente, entre los futboleros, digamos. Bueno, al principio no lo notaba porque comentaba partidos, me felicitaban mucho los jugadores de equipos más chicos y entrenadores, porque siempre cuando puedo, siempre no, cuando puedo, me tomo el trabajo también de hablar con entrenadores para ver qué piensan del partido, por dónde lo van a buscar, cuál puede ser la estrategia. Y notaba que al principio, por ejemplo, no sé, me daban San Martín de Porres con Huachipato, un ejemplo. Trataba de hablar con los entrenadores si podía llegar a ellos, y después del partido, cuando ellos lo veían, porque el jugador y el entrenador ven los partidos a ver qué dice el periodista o cómo lo vieron y repasa las imágenes, notaba que siempre, no desde la obsecuencia, ni mía ni de ellos, pero había como una devolución sincera de mis comentarios. Y ahí me empecé a dar cuenta que, porque una cosa es el público y otra cosa son los propios protagonistas. Si el público me puede felicitar, pero si yo le falto el respeto, si yo agredo, si soy violento en mis comentarios o exagero en mis comentarios, bueno, puedes tener una buena evolución del público porque hoy es así, todo se exagera y necesitas ser parte del mundo del espectáculo, pero cuando te devuelven una caricia a los protagonistas, ahí yo sentía que el trabajo estaba bien hecho. Y además creo que también en este momento, sobre todo que hay muchos exjugadores en el ambiente digo de comentaristas, no todos tienen ese mismo grado de evolución que estás hablando vos. Porque hay algunos que no llegan preparados también. Pasa en todos lados, pasa también entre los Es que periodistas también, ¿no? comentar un partido es una exigencia brutal, brutal, brutal. Porque te tienen que salir las palabras justas en el momento de la acción, no es algo que tengas preparado. Entonces ahí se pone en juego mucho, ¿no? Tu velocidad mental, tu capacidad para analizar rápidamente lo que sucede, tu poder de síntesis también para decirlo en los tiempos que corresponden, eh, saber leer lo que puede pasar, lo que va a pasar, lo que pasó, ¿no? Ir un poquito más allá. Entonces me parece algo muy exigente, muy, muy exigente. Y quizá uno es bueno para una tertulia, para un programa, para debatir, para estar sereno. Lo veo en algunos exjugadores, estar sereno en un programa y poder reflexionar, pero otra es cuando el partido te pasa por encima. Eso yo creo que ahí a mí me costó.
me costó mucho, fueron 10, 12, ya van para 15 años. Bueno, uno va también progresando inconscientemente, sin proponérselo por el ejercicio mismo. ¿Te acordás de la máxima macana que te has mandado? No me... sí, un partido, pero bueno, es lo que te decía, a veces uno peca de apresurado y en un partido entre River y Arsenal, una jugada muy confusa dentro del área, había habido un penal claro, una falta clara de un jugador y yo dije que no había sido penal. Me la mostraban una vez y me la mostraban dos veces y claro, cuando la vi por segunda, tercera vez, me tuve que rectificar al aire. Lo sentí como yo soy muy autoexigente también, ¿no? Y eso es a veces un error porque no te perdonas nada, todo te da culpa, querés corregir y a la noche volvés o ¿para qué? ¿Y para qué? Es como una especie de tortura que te hace. Yo de la época del fútbol vengo sintiendo esa condena propia. Y, y cuando termina, y lo bien que hice en esa transmisión fue rectificarme, porque a veces uno se encapricha y sobre el error insiste en el comentario y de pronto tenés que volver y decir, no, ahora viéndola por segunda vez o por tercera vez, la verdad que fue penal. Ahí lo toca, ahí está. Y ahí, bueno, también me apoyé en mi compañero, que me dijo que había sido penal, pero por lo menos lo pude reconocer al aire y eso también te da satisfacción. Pensé que había cerrado un partido antes, esos clásicos que me dijiste recién de México, 2-0, 3-0 y decís que ya está listo y te lo dan vuelta después. No, no, pues soy bastante, yo analizo el contenido, por supuesto, después el gol puede disparar otro partido, de hecho hay muchos que están jugando mejor, se imponen al rival y reciben un gol y el partido cambia, pero bueno, también el fútbol es dinámico y es eso, es parte de la emotividad que tiene este juego. ¿Lees aparte de ver los partidos? O Sí, sea, leo, ¿le leo, agregás leo lectura bastante. de juego, digamos, de fútbol o lectura de literatura en general? De todo un poco. Trato de leer más sobre fútbol porque, bueno, me interesan algunos periodistas, leo columnas, leo material de archivo. Ahora estoy tratando de conseguir las revistas del gráfico de los años 80 para acá, o 70 y pico para acá. Quiero empezar a agregarle todo eso a mi conocimiento también. Creo que eh, los periodistas de antes escribían de otra forma, tenían otro vuelo intelectual también, sin meternos en otros terrenos, ni filosóficos, ni llamar cultura solamente a gente que tiene, bueno, un conocimiento, una sabiduría, sí, pero creo que el periodista tenía otro vuelo, también la sociedad estaba mucho mejor formada intelectualmente, y entonces el periodista era también una consecuencia de ese enriquecimiento que tenía la sociedad, y entonces me interesa leer a muchos periodistas que escribían algunos poemas, eran prácticamente, de una crónica deportiva hacían arte, y la verdad que eso lo extraño mucho, y es más, yo me he nutrido de todos esos periodistas cuando jugaba al fútbol los leía y ahora cuando puedo le doy una ojeada. Sí. También era una época en que el gráfico, por decirte, te llevaba a la posibilidad de imaginarte un partido, porque antes no lo veías. Sí, sí, las fotos y todo, que estabas dentro del partido. Yo sentía que estaba dentro del partido y que justamente esos periodistas tenían esa gran capacidad de hacerte, o si lo habías visto, de hacerte ver o entender lo que no habías entendido. Y hoy eso no me sucede con frecuencia. También se escribe menos y se lee menos. Se lee menos, sí, sí. Sí, sí. Bueno, hay todavía algunos nichos en donde se escribe muy bien y periodistas que tienen inquietudes y preguntan. A mí me llama la atención que surge una camada de periodistas hoy que, bueno, creen que eh, andando o con la autodidáctica
solamente van a llegar y no preguntan, no consultan, no averiguan. Y eso me parece lamentable porque se ha perdido esa figura que daba la jerarquía o esa admiración y todos son como autosuficientes. Entonces, yo he crecido también en el fútbol y fuera del fútbol, en el periodismo, preguntando, viendo, reuniéndome con gente, buscando la forma de ver a ver cómo estos tipos podían, cómo tenían éxito, qué hacían y demás. Y eso me parece que lentamente se ha ido perdiendo. Diego, escuchaba la otra vez una historia que contaste que recomendaste a un jugador de Vélez, bueno, Almada, en un momento al Arsenal. Sí, sí, sí. Se lo recomendé a Emery, que en ese momento era entrenador del Arsenal. Le dije que lo lleve. Y bueno, me contestó el hermano y demás. Yo soy fanático del Arsenal. Estamos en unas horas muy bajas, en franca decadencia, cada vez más lejos, pero veía que el chico tenía pinta, que tenía todo lo necesario para triunfar. Bueno, sigue jugando en la primera de Vélez y me llama la atención que ha tenido algún altibajo, lógico, a esta edad, es muy, muy pibe, pero tiene todo lo que teníamos nosotros en la década del 80, 90. Y que hay una brecha entre ese jugador del 80 y 90 y este jugador de hoy, en el fútbol argentino. Y me parece que Thiago Almada un poco nos viene a recordar cómo jugaba el jugador argentino hace 10, 15 años. ¿Por qué nació esa historia del Arsenal? ¿Por qué te hiciste hincha? Bueno, porque era muy admirador del Arsenal de Wenger, del año 2000 especialmente, del 2000 para acá, hasta que se retiró del Arsenal. Una vez comenté un partido, que es otra de las anécdotas que tengo, un partido que comenté en la Premier League, un Arsenal 0, Aston Villa 0, y creo que fue el Aston Villa, sí, la primera fecha de la Premier, y entonces fui crítico con el Arsenal, fui crítico. Todavía no era muy, muy hincha, era admirador, pero en ese momento no sé si no había redes sociales todavía, estoy hablando del año, no, 2008, probablemente 2008, 2009, no sé si había Twitter. Y, y bueno, comenté el partido, fui crítico, había empatado 0-0 y demás, no fue un buen partido del Arsenal y eh, me llegó un mail, que me lo mostraron, me llegó un mail de un chico que vivía en Estados Unidos, en Nueva York, que era fanático del Arsenal. Eh, Cuestionándome a mí, no desde el punto de vista periodístico, pero interpelándome a mí por el gusto del fútbol, por el gusto que yo tenía por el fútbol. ¿No? ¿Cómo podés criticar el pibe? Bien, con respeto. ¿Cómo podés criticar al Arsenal? El Arsenal que salió campeón, es una filosofía de vida, y salió campeón invicto, y es un equipo que toca, que es el fútbol jugado, parece Brasil y demás, y me dio como, eh, no sé, mucha curiosidad, y empecé a interesarme por la historia del Arsenal, que yo ya la conocía, porque ya me identificaba, pero cuando me dijo, me escribió un choclo así, y me conectó con el pasado de Wenger, que había estado en Japón, me parece, y Sí, había en Japón. aprendido la filosofía oriental y demás. Entonces empecé a revisar y llegué, y no sé, me empecé a encariñar mucho más y a partir de allí fui fiel seguidor sobre todo de Wenger y después del Arsenal. Primero de Wenger y después del Arsenal. Creo que ahí empezó mi relación. Que además históricamente es el equipo pionero en ser el primer equipo televisado en Inglaterra y en el mundo, el que primero que puso luz en un campo de fútbol, o sea, tiene muchas historias de dónde tomarse el Arsenal. Sí, sí, y además la revolución que hizo el propio Wenger en Inglaterra en cuanto a cambiar algunos hábitos que estaban muy arraigados, la rigidez en los horarios, la alimentación, la disciplina. Jugadores en Inglaterra llegaban borrachos, ni hablar del estilo de juego, que se jugaba del defensor al 9, ese 9 faro, por arriba, desborde, centro, en mal estado en las canchas, hooligans. Y creo que Wenger fue, como decís, el pionero
de un cambio drástico en el fútbol inglés. Un café hoy, tenés que elegir un personaje, ¿con Wenger o con Guardiola? No, con Wenger, con Guardiola ya me lo tomé. Ah, bueno, me Guardiola mataste ya me lo ahí, tomé. lo No, sacaste. bueno, no, admiro más a Guardiola, sin duda. Me parece ¿Sí? mejor entrenador, me parece el mejor entrenador del mundo de los últimos 30 años. Yo lo siento en un living al Flaco Menotti, a Guardiola, a Cruyff, Bruno Michel y a Rigosaki. Después los demás. Después los demás. Esos son los cinco Sí, que están ahí arriba. sí. Sin duda. Y como hincha del Arsenal, ¿extrañás a Alexis? Sí, Alexis nos dio unas alegrías. Alexis y Özil. Pero Alexis tuvo 2, 3 años brillantes. Otro jugador. Lo ves hoy. Bueno, son momentos. A veces uno se encuentra con equipos. Me ha pasado a mí. Te encontrás con equipos más creativos, más afines, donde puedes desarrollar mejor lo tuyo, con un entrenador que te libera, que te pone los compañeros adecuados, con un funcionamiento de equipo que todos jugaban bien, y Alexis, que es un jugador impredecible, que improvisa, agarra la pelota y gambetea. Tenés que también entender su forma, entender de qué está hecho un jugador así. Si no tenés esa concepción del fútbol y tactificás todo y todo te parece táctica, probablemente ese jugador te moleste, probablemente ese jugador sea un intruso. Ahora, si tenés un orden y podés encajar a ese jugador y vos entendés cómo ese jugador qué necesita y demás, a nosotros, al Arsenal, la verdad que lamenté mucho. Me parece que no tomó una buena decisión en irse, no solamente por irse del Arsenal, sino también por irse al United. Él tenía que haber seguido al Manchester City con Guardiola. Sin duda Y, lo hubiese potenciado mucho más. y con eso dio un paso atrás en su carrera y además también del otro lado dejó de potenciar un equipo, porque se potenciaban las dos Sí, sí. cosas. Sí, porque Guardiola lo hubiese entendido más, lo hubiese colocado en los lugares y le hubiese dado ese margen para la improvisación, para el desequilibrio. A estos jugadores no se los puede medir a ver si hacen un gol o no hacen un gol en un partido, sino hay que dejarlos, ¿no? Hay que dejarlos jugar y que sientan ese dejar jugar. Eh, y, y creo yo que él se fue a un equipo en donde era el dueño, también esa es otra cuestión con la que hay que lidiar a veces. Te vas de un equipo en el que sos figura, no digo que todo depende, pero que sos una parte central del funcionamiento de un equipo, a otro donde tenés que empezar a ganarte la consideración, donde te están mirando y están esperando de vos todo, cuando de la otra manera se daba de forma natural, como una consecuencia del equipo. Así que, sobre todo en equipos que te llevan como no sé si como un salvador o como el que arregla los problemas, en equipos que no funcionan del todo. Entonces ahí empieza a haber incompatibilidad entre lo que el jugador es y lo que el jugador necesita y lo que es el equipo, el Manchester United en ese caso, ¿no? Esta entrevista es auspiciada por Playmaker. Playmaker, un club, una familia. Diego, retornamos, perdón, así se dice, retornamos a la parte futbolística. ¿Cuál es tu parte futbolística? ¿Cuál fue la mayor alegría de tu carrera futbolística? Tuve algunas alegrías. Me parece que haberme encontrado con Boca, con Batistuta en Boca, en esos 6 meses, ese lapso de 6 meses, porque se juntó también todo, o sea, un equipo que nos sustentaba a nosotros y nosotros que dentro de ese equipo éramos dos piezas que encajábamos perfecto y a una edad en la que ya tenía 2, 3 años en primera, pero que también tenía toda la ilusión y toda la juventud. Me sirvió incluso para empezar a cerrar mi etapa formativa y empezar a construirme como jugador de fútbol. Lamentablemente, como siempre sucede en Sudamérica, los grandes equipos duran poco tiempo y se desarman rápido. Entonces, ese equipo ya el siguiente mes no estaba Batistuta, se habían ido 2, 3 jugadores
y no fue lo mismo, ya había otra química, esa magia desapareció. Pero después tuve una etapa muy buena en Tenerife también, tuve 2 años con Valdano en Tenerife, me costaron los primeros 6 meses, pero después cuando me adapté, Tenerife también fue mi segundo hogar, porque era un equipo delicioso, era un equipo con Redondo, teníamos los dos volantes por afuera de la selección española, de Articia, yo jugaba delantero tirado un poco atrás, Redondo y Ezequiel Castillo en el medio. Salimos cuarto o quinto en la Liga Española, llegamos a semifinales de Copa del Rey, cuarto de final de Copa UEFA. Mirá dónde está el Tenerife ahora. No hay más palabras, ¿no? O sea, se acaban las palabras. Ese equipo duró también 4 o 5 años y después no se pudieron sostener algunos jugadores. Y la última etapa mía muy buena fue en México. México también estuve 4 años, con algunos problemas con los directivos. Eh, que bueno, no viene a cuento, pero es difícil la relación jugador-directivo en México. Y estuve 4 años y en Cruz Azul y en Celaya, especialmente, y Culiacán. En los tres equipos jugué realmente bien. Tengo un gran recuerdo. ¿La mayor tristeza en el fútbol? Me parece que no haber podido ir al Mundial 94. Estaba listo para ir. Estaba, por lo menos para integrar la lista. Eso fue una decepción en mi carrera. Tuve 2 años magníficos en Tenerife. Tuve un bache, hay un periodo en el que las cosas no salieron en Italia, pero por problemas extrafutbolísticos, problemas con mi representante, pero fue un paréntesis de, ponele, un año. Después tuve 2 años en Tenerife buenísimos y creo, y lo digo ahora sin ningún objetivo, creo que me lo merecía ir al Mundial 94. Después las cosas no se dieron, no sé qué pasó, pero estaba listo para ir. Fue una gran excepción para mí. Pensé que ibas a decir la Copa Libertadores del 91, como, digamos, como equipo que estaba preparado en ese momento, cuando perdieron con Colo Bueno, Colo. personalmente el Mundial siempre tiene más, tracciona mucho más, pero sí, también la Copa 91 fue para nosotros. Estábamos muy, muy bien, muy finos, como equipo sentíamos que era nuestro momento. Habíamos ganado el primer partido 1-0, fuimos a Chile y fue un caos, ¿no? El que rebobina un poco y estuvo ahí, cree que estamos hablando de, no sé, de otra era, cuando empezó el fútbol, y sin embargo fue hace, no sé, 30 años o un poquito menos. Un bochorno lo que pasó ese día. Desde que llegamos al aeropuerto hasta el partido mismo, un partido que no se debió jugar claramente, había hinchas Colo-Colo dentro de la cancha. Ya pasó, era otra época del fútbol también, no guardo ningún rencor para nada, al contrario, nosotros los argentinos también éramos bravos. No es el límite de invadir la cancha, de tirarnos de todo, de tirarnos al foso a los jugadores, pero también éramos bravos nosotros argentinos. O sea, era en la época de la Copa de Libertadores áspera, donde jugar de visitante era jugar de visitante, o sea, era muy hostil el clima, pero me parece que en ese partido se pasó de la raya y el gran culpable era bueno, la antigua Conmebol, ¿no? La Confederación Sudamericana de Fútbol, que no debió jugar ese partido, no estaban dadas las condiciones para jugarlo. Sigo con Boca. ¿Jugar con Diego fue? Y un sueño cumplido. Yo lo veía cuando era chico por televisión y si bien creo que jugué con el Maradona quizá menos brillante, menos virtuoso, hacía cosas dentro de la cancha. Nosotros siempre teníamos, yo nunca lo pude humanizar demasiado a Diego, porque claro, los que hemos crecido con la ilusión de jugar al fútbol, teníamos siempre ídolos, ¿no? La inspiración, la imitación viene de los grandes ídolos, de los jugadores que producían arte. Y Maradona en la jugada del 86 o el Mundial 86, el partido con Bélgica, que es el que para mí mejor jugó Maradona. O sea, con Inglaterra fue el partido más simbólico, pero el partido con Bélgica que jugó Maradona, el otro día lo vi y algo, no jugaba solo, pero parecía. Es una cosa insólita lo que jugó. Y, y después tenerlo en el vestuario, cambiarme y que él te aliente, era un verdadero privilegio, un sueño. No, no,
te sentís realizado como jugador de fútbol, sentís que ya llegaste a lo más alto, por más que sea también algo que pertenece al imaginario, porque el que llegó a lo máximo era él, ¿no? Diego, lo último, y cuando te enteraste de la noticia de que falleció Diego, ¿qué fue lo que te produjo? Mirá, sensaciones encontradas. Por supuesto, una profunda tristeza. La desaparición física ya de por sí es algo que te mortifica mucho. Pero también lo empecé ya a partir de su muerte a recordar con una sonrisa. La última imagen que nosotros tuvimos, todos, ¿no? Yo, en la cancha de gimnasia, llevado, así prácticamente como caminando con demasiada dificultad y a punto de caerse. Me dio también mucha pena, mucha pena. Sin entrar en detalles quién lo llevó, cómo fue su vida, porque no soy quien para juzgar, pero esa imagen, el tipo, o sea, contrastás esa imagen de Maradona con los momentos más felices de su carrera deportiva y a los 60 años decís, no sé, algo pasó en el medio. Entonces lo vi muy deteriorado, muy mal, y no era una involución para evolucionar. Me parece que era la involución definitiva, era a partir de ahí iba a ser cada vez peor. Entonces yo creo que a él también necesitaba paz, necesitaba descansar, me parece a mí, por la vida que tuvo, pero obviamente el impacto fue enorme porque pensamos que iba a llegar ese día, pero en definitiva queríamos alejarlo cada vez más. Sí, pero a pesar de que todos pensamos en algún momento que era inmortal, ¿eh? Esa es una fantasía, nadie es inmortal. Lo que pasa es que la No, muerte porque de estos estuvo muy tipos, cerca muchas veces, digamos, claro, de la muerte. sí, claro, lo que pasa es que también lo que sucede cuando se mueren estos grandes personajes, es verdad que tuvo 3 o 4 episodios al borde de la muerte, uno en Punta del Este, bueno, mil escenas, pero también te pone enfrente de tu propia muerte, porque si, bueno, este tipo, bueno, todos nos vamos a morir, aunque lo sabemos y vivimos con esa inconsciencia, porque si no sería insoportable la vida, si uno tuviese permanentemente en la cabeza que se va a morir, pero bueno, este tipo de hechos te ponen enfrente y te dicen, bueno, si le sucedió a él, nos va a suceder a todos y va a llegar la hora tarde o temprano. Pero bueno, no me quiero meter en terreno filosófico. La verdad que fue un impacto grande en mi vida y todavía, recién antes de charlar con vos, estaba viendo, porque están pasando documentales y demás, cada vez más, porque ahora sacan imágenes de todos lados, de momentos íntimos, de los vestuarios, con la camorra en Italia. La verdad que, qué vida, qué vida. Una vida de película, ¿verdad? De película. Bueno, Diego, te agradezco, espero que la hayas pasado bien, que te hayas entretenido, recordar un poco cómo es tu vida actual, o sea, un poquito de todo tuvo. Bueno, sí, la verdad que la pasé bárbaro, Leo. Te agradezco muchísimo. Ojalá podamos volver a vernos, pueda viajar y reencontrarnos. Esperemos que ese momento esté muy cerca. Dale, la parrilla está prendida. Oh, por favor. Un abrazo grande. Un abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos en cualquier momento. Así llegamos al final de un nuevo capítulo, el quinto de la segunda temporada, con Diego Latorre como invitado. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo programa. Esta entrevista fue auspiciada por Playmaker. Entra a playmaker.cl y encuentra la próxima indumentaria de tu equipo, personalizada según tu proyecto. Playmaker, la marca de los clubes chilenos.